Bueno, les decía que estamos realmente contentas de estar hoy día con ustedes y esta posibilidad maravillosa de unirnos, de conectarnos. Y el espacio que vamos a tener hoy día, quisiéramos invitarlas a que sea un espacio para ustedes, que se puedan apropiar de él, que ojalá puedan ir participando lo que más puedan en el chat, para a través de eso ir creando un espacio lo más interactivo que podamos, ¿ya? Y lo primero que quisiéramos pedirles es que si pueden ir comentando, ya compartamos con qué emoción venimos hoy día. Eh, y para eso tenemos una listita ahí que pueden usarla como guía, no es necesariamente saquen a una, pero que puedan, basándose en este listado de emociones, que puedan escoger alguna que represente tal vez la emoción o el sentimiento con el que están llegando a este momento, a esta actividad. Y las invitamos a que lo puedan ir escribiendo en el chat. Y ahí la María y la Maca nos van a ir contando. Así que las animamos a que nos puedan ir compartiendo con qué emoción vienen hoy día. Aquí ya vamos leyendo en el chat, nos Ujú. dicen resignada, ansiosa, inspirada, alegre, optimista, receptiva, abierta, melancólica, abierta, curiosa, preocupada, relajada, feliz, alegre, agotada, tranquila, esperanzada, preocupada, curiosa, optimista, receptiva, cansada pero esperanzada, Mm. escéptica, enérgica. Hay un montón aquí de emociones que van surgiendo Mm. en el chat. Y todas muy, muy, muy variadas. Y bueno, decirles que a las que vienen con ánimo, con energía, que se sienten animosas, que queremos aprovechar esa energía, y a las que tal vez vienen más escépticas, más cansadas, más confundidas, que esperamos que el espacio de reflexión conjunta y de aprendizaje que esperamos tener hoy les sirva para renovar esa emoción. Eh, y en eso quiero contarles que el trabajo que hemos pensado por hoy día para este espacio lo hemos dividido en tres momentos. El primero tiene que ver con poder abordar o entender o comprender la importancia del bienestar socioemocional en los niños, en las niñas y en su familia. El segundo es qué pasa con el bienestar socioemocional en los tiempos de crisis. Y el tercero, con ciertas estrategias para poder promoverlo o potenciarlo, que sabemos que es algo que ustedes han estado haciendo todo este tiempo. Sabemos que este no es un tema nuevo, pero el objetivo, o al menos como lo hemos pensado con la Berna, es que podamos ayudar a ordenar todo aquello que ustedes ya hacen, ¿ya? Entonces, vamos a entrar como al primer momento, que tiene que ver con por qué es importante el bienestar socioemocional en los niños, en las niñas y en las familias. Y bueno, en eso, como para partir, quisiéramos, uy, se me cae esta mesa, quisiéramos ver cómo en el fondo ir compartiendo cómo nos afecta la pandemia, cómo nos ha ido afectando este tiempo al bienestar de todos, de los niños, de las niñas, de las familias, de nosotros mismos. Y en eso, recordar este tiempo de pandemia ha sido un tiempo intenso desde lo emocional. Hemos estado desde un comienzo, en marzo, muy preocupados por el colapso del sistema de salud, cómo iban a evolucionar las cifras, si los ventiladores mecánicos que disponía nuestro sistema de salud iban a ser posibles. Eh, es decir, muy angustiados y preocupados de cómo el sistema iba a poder responder a la demanda fuerte que podía implicar esta pandemia. Por otro lado, también este tiempo nos ha tenido tenso y preocupados de cómo la pandemia puede afectar a nuestros niños. Cómo estarán resguardados sus derechos. Hemos estado preocupados al no ir al jardín, cuando los niños no vayan al colegio, cuánto podrán estar aprendiendo en sus casas, en qué condiciones, las condiciones de espacios físicos, de hacinamiento, también los climas emocionales al interior de las casas. Eh, Ahora, también este tiempo no ha sido solo de tensión, también ha sido un tiempo en que hemos a lo mejor tenido la posibilidad de acceder a un conocimiento que antes no teníamos disponible. Ha habido una serie
de disposición, hemos tenido museos, espectáculos, talleres, webinars, no sé, y para poder acceder a un mayor conocimiento. También se nos ha dado la posibilidad de estar mucho más juntos en familia. Hemos podido cocinar, hemos podido jugar, a lo mejor hemos podido dedicarnos en algún momento, a lo mejor no lo sé, a, a poder cuidar nuestras plantas, disfrutar más de nuestras mascotas, no sé, ha sido un tiempo tan variado, ¿no? Y al mismo tiempo ha sido un tiempo que socialmente ha sido complejo, ha habido mucha inestabilidad laboral, mucha cesantía, lo que ha hecho que de alguna manera también aparezca la solidaridad también. Hemos sido testigos de eso. Y en este tiempo, en este último tiempo también hemos estado con todo el tema de los rebrotes, que algunos avanzan, hemos visto lo que pasa en Europa, lo que pasa también en nuestro propio país. Y también se nos empieza a acercar el tema del retorno. Del cómo reiniciar. Entonces, ha sido un periodo extraño, complejo, lleno de emociones y extremadamente largo también, tal vez mucho más de lo que pudimos imaginar en un primer momento. Y en eso, la pregunta que quisiéramos que de alguna manera cruce todo este trabajo de ahora en la mañana es de alguna manera cómo, con todo esto que hemos vivido, que acabamos de revisar, cómo podemos identificar, acoger y dar respuesta a todas estas emociones que nos van surgiendo, en nosotros mismos, pero especialmente en los niños, en las niñas y en sus familias. Y a partir de eso, de acoger todo eso que estamos viviendo, cómo podemos promover el que podamos estar mejor y el que los niños, las niñas y sus familias puedan alcanzar un estado de bienestar. Entonces, las invitamos a que puedan tomarse un tiempo y puedan registrar, en el fondo, algunas ideas en torno a esto, en la bitácora o en algún papelito que puedan tener a mano. Y lo que esperamos es que a lo largo de este webinar podamos ir teniendo más elementos y más herramientas para poder responder a esta pregunta. Bueno, y queremos como invitarlas a recordar lo que ya han visto en el módulo 1 y en el módulo 2, y en eso ustedes ya han hablado, han visto del bienestar socioemocional, que para lograrlo necesitamos tomar conciencia, ¿no es cierto?, de nuestro propio estado emocional, atender a nuestras emociones, pero también considerar el bienestar de quienes nos rodean. El bienestar no es algo que logremos solo, estoy bien y con eso ya estoy listo. Para un bienestar pleno y completo, requerimos también que nuestro entorno, considerar lo que pasa en nuestro entorno y a quienes están más cerca nuestro. Y también es importante, veíamos, aprender a poner atención a aquello bueno que nos va pasando y valorar lo positivo. Amanda Céspedes nos dice que en el fondo un estado de bienestar pleno se relaciona con una actitud optimista, con poder valorar lo positivo que vamos teniendo, con una actitud como curiosa y proactiva, que impulsa, que se anima a hacer cosas nuevas. Y en eso, el bienestar entonces tenemos claro que podemos definirlo como algo que logramos en la relación con otras personas, y que es algo que se enseña y que se aprende, y que de alguna manera consiste en una actitud que es apreciativa ante la vida. De esta manera el mayor bienestar lo logramos cuando estamos comprometidos con lo demás, cuando abrimos y logramos desarrollar un sentido y propósitos compartidos en relación con los otros. Y esto es algo que se aprende, porque en general tendemos a quedarnos más bien, no sé si culturalmente y también por el propio estrés, nuestra emocionalidad lo negativo tiende a tapar a veces todo lo bueno que también estamos viviendo. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo y se va educando. Y el bienestar implica poder aprender a poner atención a todo aquello bueno que nos está ocurriendo, sin que aquello que es más difícil, más complejo, lo tape o lo nuble todo. Que lo malo no tape todo lo bueno. Y la educación, hemos visto que siempre la educación, por un lado, ha implicado como una atención. Desde la UNESCO se ha planteado que
que la educación implica asumir simultáneamente múltiples desafíos: conocer, aprender a ser, a relacionarlos con los otros y también con nosotros mismos. Y en ese sentido implica como una balanza, como vemos acá en esta imagen, que por un lado tenemos que ir equilibrando estos 4 desafíos, pero históricamente como que estamos un poco al debe, como que ha existido una tensión importante, por un lado, entre que las instituciones educativas están llamadas más bien a que los niños aprendan ciertas cosas, como al conocer, y por otro lado, en el fondo se ha visto que más bien dejamos a la familia, el que los niños aprendan a ser buenas personas, o aprendan a relacionarse con los otros, o desarrollen estas habilidades blandas que llamamos. ¿Ya? Y ha habido como una dicotomía histórica en que por un lado dejamos el jardín, se preocupa más de los aprendizajes, y la familia es la que ve los otros ámbitos. Y lo que tenemos frente a esto es asumir que tenemos el desafío que el aprendizaje es algo que se da integradamente, y la educación, en educación tenemos el desafío de poder desplegar estos 4 ámbitos simultáneamente. Algunos autores plantean que para lograr cambiar el mundo necesitamos también lograr, la educación emocional puede ser una puerta maravillosa para poder cambiar el mundo, en la medida en que logramos aumentar los niveles de motivación, de autocontrol y la construcción de propósitos que son compartidos. Y en esa misma línea, por eso es tan importante, o por eso tenemos tanta expectativa respecto a lo que es la educación emocional. Y en esto, para educar emocionalmente, hay muchos modelos, hay muchas perspectivas, pero todas en general coinciden con que hay ciertas habilidades que tenemos que desarrollar en los niños que son claves. Acá la que tenemos presentada en esta imagen refiere a la que propone Cassell, y alude a ciertas habilidades que las vamos a ir revisando, y que en general son las que la mayoría, cuando hablamos de educación emocional, se implica el desarrollo de estas habilidades. La primera tiene que ver con la conciencia de sí mismo, con poder potenciar en los niños que los niños y las niñas puedan conocerse a sí mismos, puedan conocer sus habilidades, sus fortalezas y también los puntos más débiles o más frágiles que tienen. Puedan aprender también a discriminar, a ponerle nombre a sus emociones, a lo que están sintiendo, y a partir de eso poder en el fondo entender o comprenderse más a sí mismos. En este tiempo, largo tiempo de pandemia que hemos tenido, probablemente el poder entender lo que estamos sintiendo ha sido un desafío, porque muchas veces también nosotros mismos los adultos entendemos lo que nos está pasando, y esto ha sido un desafío grande en el fondo también. Entonces, poder entender, ponerle nombre a aquello que estamos viviendo resulta fundamental para poder comprendernos y conocernos. Una segunda habilidad fundamental para potenciar o para el desarrollo socioemocional tiene que ver con el autocontrol, es decir, con poder ayudar a los niños a regular sus emociones, sus sentimientos. La capacidad de regulación de un niño está siempre dada por lo que el adulto pueda mediar. Los niños no desarrollan la capacidad de autocontrol sino ya hasta la adolescencia. Por lo tanto, la capacidad que un niño o niña tenga de regular sus emociones está siempre dada y mediada, va de la mano de esa capacidad que tenga el adulto de regular las emociones. Por lo tanto, si como adultos estamos alterados, estamos muy, muy tensos, va a ser difícil que podamos acompañar en el fondo a los niños en esta tarea. Y es algo que es fundamental en el fondo para poder relacionarnos. La conciencia de los otros es otra habilidad que es fundamental y que este tiempo tal vez ha estado muy marcado por esta habilidad. Esta pandemia la superamos en la medida en que desarrollamos la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de los otros y de cuidarnos para proteger también a otros. Y en ese sentido, eso es algo que es muy importante desarrollar como a la base del bienestar socioemocional, la capacidad de empatizar, de cuidar de otros y de generar propósitos comunes, tender hacia ese sentido. Y en este tiempo también, en eso respecto a la conciencia de los otros, tal vez este tiempo ha sido una buena invitación para poder escuchar o poner atención a todo aquello que los niños
nos tienen o nos pueden enseñar como adultos. Este es un tiempo que también nos anima y nos interpela en ese sentido. Otra de las habilidades fundamentales para el bienestar socioemocional tiene que ver con todas las habilidades relacionales, con la capacidad de comunicarnos, de aprender a resolver conflictos o problemas de manera pacífica, y también con la capacidad de ser asertivo. Y finalmente, la otra habilidad que está a la base tiene que ver con la toma de decisiones responsables, que tiene que ver con poder decidir ciertas cosas, no solo en función de lo que es conveniente para mí, sino que entender lo que es conveniente para mí también en un contexto de lo que es conveniente y necesario para mi comunidad más próxima y no tan próxima, sino que más bien pensando en el desarrollo de un sentido compartido y de un bienestar común. Ahora, la educación emocional, ¿esto para qué? ¿Por qué es importante la educación emocional? Porque de alguna manera nuestras emociones suben, bajan, y la finalidad de la educación emocional es poder aprender a regular nuestras emociones, como veíamos antes. Y esta educación viene a ser como el cinturón de seguridad que nos ponemos cuando, por ejemplo, nos subimos a una montaña rusa, que nos permite de alguna manera vivir este tránsito de subidas, de bajadas, de movimiento emocional con tranquilidad y con la sensación de seguridad, tanto para nosotros mismos y de cuidado con nosotros mismos y con los demás. Entonces, educar emocionalmente nos permite relacionarnos de una manera cuidadosa, segura, y poder incorporar todo este vaivén emocional que vamos viviendo con tranquilidad, de manera que sea algo que sea nutritivo para nosotros mismos y para los demás. Ahora, esto, como veíamos en un principio, lo del bienestar socioemocional no es algo nuevo, no es algo que ustedes no sepan, sino que es algo que está en la médula, podríamos decir, o en el centro, en la columna vertebral, de lo que ha sido la educación parvularia, que ha relevado el bienestar de los niños y las niñas históricamente, y en eso tienen un camino mucho más ganado en relación a otros niveles educacionales, como que partimos bien y después como que la educación tiende a irlo olvidando. Y bueno, el bienestar, la preocupación y el énfasis por el bienestar es algo que está presente en las bases curriculares, en el marco de la buena enseñanza, y también ha sido un foco central en el ajuste y en la priorización curricular que se ha impulsado en este último tiempo. Entonces, no es algo, y sabemos que ustedes, esto es algo que han estado trabajando intensamente en este tiempo. Ahora, ¿qué necesitamos para educar socioemocionalmente? Lo primero es que este abordaje sea planificado y sea algo sistemático. No sirve mucho cuando hacemos cosas aisladas, una actividad para incorporar y lograr desarrollar estas habilidades y educar emocionalmente. Necesitamos primero que esas acciones estén linkeadas y alineadas con el proyecto educativo, con su plan de gestión y con las planificaciones de aula que ustedes tengan. Y no sea visto como algo extra que yo hago de repente porque sería bonito, sino que es algo que cruza el proceso formativo y que alimenta en el fondo el alcance o el logro de las metas estratégicas que ustedes puedan tener como comunidad educativa. Segundo, para educar socioemocionalmente necesitamos vernos y construirnos como comunidad educativa. Y eso implica integrar miradas a nivel de equipo, a nivel de cada sala, pero también a nivel de comunidad de todos los agentes educativos de cada jardín infantil. Y también trabajar en alianza con las familias. Tanto el jardín como la familia son agentes socializadores fundamentales para un niño. Por lo tanto, el que estén trabajando sintonizadamente resulta fundamental en este ámbito, el que estemos alineados, el que estemos sintonizados y el que estemos remando para un mismo lado. Por otra parte, es importante que la educación socioemocional es vista como un proceso que es transversal, que nos interpele y que nos desafía la coherencia. No es algo que yo solo trabaje cuando estoy en la sala o haciendo una determinada actividad, sino que también se juega
en la relación cotidiana que yo establezco con los niños, en la relación cotidiana que yo también establezco con mis compañeros de trabajo, con los apoderados o apoderadas cuando llegan al jardín, o cuando me estoy comunicando con ellos permanentemente. Por lo tanto, es un desafío que es difícil y que nos interpela en cada momento. Y por eso es tan importante que esta sea una tarea que es acompañada, eh, que sea acompañada por otros y que tengamos formación en este sentido, y que nos vayamos apoyando. Y en ese sentido, en la medida en que hay, por ejemplo, lineamientos territoriales, ayuda mucho, ¿ah? Porque uno va compartiendo experiencias y va de alguna manera también trazando un camino que es consensuado y que está impulsado más allá de mí misma, porque es una tarea que es compleja y que nos interpela en distintos niveles. Ahora, esta es una tarea que si bien siempre es compleja, nosotros como país tenemos aquí un desafío que es mayor. Si se fijan en este gráfico que estamos proyectando, el año 2011 se hizo un estudio que veía como las dificultades emocionales, sociales y conductuales de niños de 1 a 6 años en 24 países, un estudio grande con un N de casi 20.000 niños. Y en ese estudio, lamentablemente, nosotros como país, Chile sale con los índices más altos de una emocionalidad negativa, que se refiere a niveles de miedo, de timidez y de malestar en nuestros niños. Se fijan, la barrita azul en nuestro país es Chile, y la línea roja que está punteada, de ahí para arriba es preocupante. Nosotros somos el país que tenía la tasa de índices más alta en estos ámbitos. Entonces, esta crisis, esta pandemia, nos pilla como país, pilla a nuestros niños más frágiles que a los de otros países. ¿Ya? Y por lo tanto es aún más importante lo que tengamos que hacer nosotros en esta tarea. Y en ese sentido vamos a ver ahora, como estábamos hablando ahí, que en el fondo nos pilla de alguna manera mal parados, veamos qué cosas pasan con el bienestar ante una crisis. Lo primero, y esto también es algo que revisaron en los webinars anteriores y en los módulos anteriores, es que la situación de crisis actual afecta a nuestro bienestar y el de nuestra comunidad educativa y produce síntomas, ¿no es cierto? Y reacciones que son inmediatas. Ustedes ya han visto que en el fondo las situaciones de crisis, lo que se ha visto y lo que se ha estudiado en la literatura, es que genera síntomas en todos, en distintos planos. A nivel cognitivo, estamos con dificultades de memoria, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta fijar las ideas. A nivel emocional estamos mucho más lábiles, estamos contentos, estamos enojados, o a veces estamos muy desganados, más irritables también. A nivel conductual, a lo mejor a veces, más de algunas estoy segura, a lo mejor cepillado así como con cierta medios erráticos en la conducta, como que nos paramos y no sabemos para dónde vamos, o a lo mejor más inhibidos conductualmente o fisiológicamente. Algunos a lo mejor les está costando dormir, les cuesta conciliar el sueño, o se duermen perfecto, pero a mitad de la noche, pum, 4 de la mañana, así desvelados, o con poquito apetito, o otros todo lo contrario, que necesitamos comer todo el día porque nos sentimos más ansiosos. Todas estas respuestas, como lo vieron en los módulos anteriores, son normales y esperables. Sin embargo, hay un 20% de la población en que estos síntomas tienden a quedarse. Eh, Ahora, y por eso es importante ponerle ojo. Además, esta crisis ha sido una crisis, pucha, tremendamente larga. Por lo tanto, si estas como repercusiones tienden a ser transitorios, como ha durado tanto, también es importante que le pongamos ojo. Si vemos que ciertas cosas tienden a irse quedando, o ya llevamos mucho tiempo en que en el fondo nos está costando dormir, o llevo mucho tiempo en que me siento extremadamente irritable, es importante que le pongamos ojo y le pongamos atención, porque esto repercute también, y muchos de ellos, como les digo, tienden a veces a pasar a cosas mayores. Y este estado de inestabilidad o toda esta sintomatología puede ir dando paso a ciertas alteraciones en los trastornos de ánimo, favorece también el consumo de alcohol y de drogas, y puede llevar también a situaciones de violencia. Por lo tanto, por eso es tan importante que le pongamos
ojo, estemos atentos cuando vamos teniendo síntomas que ya no son de repente, sino que se empiezan a quedar pegados, o presento síntomas en varios de estos niveles, ¿ya? Y así como nos pasa como adultos este tipo de reacciones, también los niños se ha visto que tienen ciertas repercusiones que son totalmente esperables. Y aquí es fundamental que los adultos demos los espacios para escuchar, para calmar, para empatizar y para contener. Vimos en el módulo anterior, ustedes vieron el impacto del estrés que tiene en el organismo y esto también afecta a los niños. Y en ese sentido, por eso es tan importante que pongamos atención a ciertas cosas. ¿De qué manera una crisis puede impactar en los niños? Lo primero, presentan ansiedad de separación. ¿Eso qué significa? Los niños están mucho más apegados, están más regalones, están más demandantes, ¿ah? Se nos tienden a andar o muchas veces a andar como pegaditos a la cola nuestra. Segundo, presentan conductas regresivas. Hay muchas cosas que los niños ya habían logrado no sé, en su desarrollo, por ejemplo, comer solo, habían aprendido a hacer pipí, le habíamos sacado los pañales, en fin, o a dormirse solito. Ahora volvemos atrás. A lo mejor empiezan a hacerse pipí de nuevo, les cuesta más, están más demandantes también para dormirse. Si ya habían dejado el chupete, lo empiezan a pedir de nuevo, en fin. También los niños van expresando. El juego, ustedes saben, es un canal, un medio maravilloso para que los niños puedan expresarse, y en ese sentido uno pudiera esperar, sería totalmente esperable que los niños estuvieran en el fondo a través del juego expresando todo aquello que han estado viviendo y que estén asociados a la temática, no sé, escudos para protegerse del coronavirus, en fin, o bichos que andan por todos lados. Sería muy esperable que en el fondo todo el juego fuera un muy buen vehículo para que los niños expresaran y procesaran todo lo que están viviendo. La labilidad emocional, al igual que nosotros, los niños pueden estar mucho más irritables, más demandantes, contentos, pero a veces con mayor intensidad, ¿no? Mayor intensidad emocional, y alteraciones en hábitos del sueño y alimenticios, que les cueste más dormirse, que requieran mayor compañía en ese tiempo, o que estén más mañosos para comer, más lentos, o por el contrario, niños que estén muy ansiosos y que estén todo el rato pidiendo comer. Todo eso es esperable, ¿no? Es esperable que ocurra, y por eso es tan importante el rol que como adultos podamos tener en calmar, en empatizar y en poder contenerlo. Hay estudios en el mes de abril, más o menos, se hizo un estudio en España que se llamó Las voces de los niños, y que en ello se veían ciertas cosas. Ellos fueron mirando y en primera persona los niños fueron respondiendo cómo estaban viviendo esta crisis. Y ahí lo que aparecía en ese estudio era, por un lado, que los niños manifestaban sentirse asustados por poder contagiar a otros, y también sentimientos de culpa o temor por transmitir el virus a personas mayores, por ejemplo, a sus abuelos. Esto que se habló durante mucho tiempo, que los niños eran vectores, bueno, pasó un poco a la cuenta, y los niños manifestaban sentimientos, emociones de estar muy asustados por poder contagiar a otros. También miedo por no querer salir de la casa, porque el virus, se sentían seguros estando dentro, pero si salían el virus estaba afuera y eso podría dañarlo. Ambivalencia de estar muy contentos porque estaban con su familia, con sus hermanos, con sus papás, pero también enojados, cansados y aburridos con todo, y tristes también con todo lo que estaba ocurriendo, por no poder salir a la plaza, andar en bicicleta o jugar en el jardín, no sé, con sus amigos, con sus compañeros. Y ligado a eso, sentimientos de soledad, porque echaban de menos a las familiares, a sus abuelos, a sus primos y también a sus amigos. Y así como aparecían en el dibujo, ahí que recién pasé, los niños también decían, bueno, ¿y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Una sensación de no saber hasta cuándo esto se iba a prolongar. Y que una pregunta, por lo demás, que yo creo que todos nos hacemos.
En Chile, como en el mes de septiembre, se revelaron algunos resultados también de estudios que se han hecho acá, en la consulta nacional sobre la primera infancia, por la crisis del COVID, que participó una serie de instituciones y que lideró en el fondo CEDEP, y ahí ellos encontraron algunas señales de alarma en los niños y las niñas. Lo que se veía es disminución del tiempo al aire libre, aumento de la reactividad emocional, esto que hablábamos de la intensidad, que están a lo mejor mucho más intensos, más pataleteros, entre comillas, y más demandantes también. La demanda de apoyo de los adultos, o sea, están mucho más cercanos, más apegados y requieren ayuda o acompañamiento mucho más de lo que necesitaban antes. Más llanto, más pataletas, aumento también del tiempo del uso de las pantallas, disminución en los controles de salud, obviamente, porque había muchas más cosas restringidas, pero eso al prolongarse también ya empieza a ser preocupante, y disminución del juego con otros niños, incluidos los hermanos, o sea, jugaban mucho más solitos que acompañados. En los adultos también hay algunas señales de alarma que se detectó en esta encuesta. Por un lado, mayor desgaste físico y emocional. Los padres o los cuidadores principales a cargo de los niños también se han estado agobiados, han manifestado también como este desgaste o emocional también se traduce en una dificultad para poder disfrutar de la crianza, para sentirse también que no lo están haciendo bien, y estar más abocados como ¿cómo se llama?, en la tarea, que en el disfrutar de pequeños momentos por todas las exigencias que este tiempo también ha implicado. Y también se sienten con muy poca energía, mucho cansancio y con menos tiempo para poder jugar con sus niños. Entonces ha sido un tiempo especialmente agobiante para los adultos, pero especialmente para aquellos que tienen niños en edad de niños pequeños, en edad parvularia. Hay algunos factores protectores que también se han visto en este tiempo, y es que a nivel de familia se juega más, conversan más los niños, los adultos han podido involucrarse en el proceso de aprendizaje de los niños en un 89%. También reportan que han regaloneado más, un 95%. Esto es una linda noticia. Y se considera el jardín infantil como el principal fuente de apoyo en el 49% de los casos. Esto es súper importante. Esto implica que para la mitad de las familias chilenas el jardín ha sido la principal fuente de apoyo. Y eso es súper importante, y ahí también hay un capital para crecer. Porque ojalá el 100% de nuestras familias que van a los jardines o que son parte de la comunidad de los jardines puedan sentir que el jardín es su principal apoyo. Ahora, con todo esto que nos han dado los estudios, que nos dice la teoría, que nos han dado los estudios, que tanto de afuera como Chile, ¿qué síntomas se han manifestado en los niños y niñas de sus jardines? Quisiéramos preguntarles, ¿cuáles son esos síntomas que ustedes han podido recoger en todo este tiempo? Y si han sabido cómo abordarlos, cómo se han sentido en esta tarea. Entonces las queremos invitar a que puedan compartir en el chat, nos puedan ir compartiendo las preguntas respecto a estas dos cosas. ¿Cuáles son los síntomas que han visto? Y se han sentido, ¿cómo se han sentido y que han podido dar respuesta a esto? A ver si ahí la Maca y la María nos van contando. Las invitamos a compartir por el chat sus respuestas sobre los síntomas que han manifestado los niños, niñas y sus familias en este tiempo de emergencia, y cómo han podido abordarlos ustedes como directoras o educadoras. Aquí vemos, Mabel ya nos dice que han visto que ha aumentado las pataletas, angustia, miedo, dependencia al adulto significativo, más regalones y aprensivos. Mucha ansiedad también, falta de concentración, conductas agresivas, niños inquietos, falta de sueño, ansiedad, trastornos del sueño, necesidad de compartir con sus pares también. Sí. Bueno, todo eso, o sea, como veíamos antes, todas estas respuestas son normales, son esperables. Lo importante
yo creo es que este ha sido un tiempo tan largo que no porque sea esperable uno normalice. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental lo que vamos a ver ahora, es ver cómo ordenamos todo aquello que hacemos eh, para poder responder de una manera adecuada y, como hemos visto, sostenida, de manera sostenida en el tiempo. Y para introducir eso, queremos invitarlas a poder escuchar una canción para poder introducir esta segunda parte. Qué maravilla como van comentando en el chat, Pauli. Sí, estoy ahora mirando. Como extraña el jardín. Es que el vínculo es tan importante. Hemos echado de menos el poder tocarnos, el poder mirarnos, pero sin duda también la tecnología nos ha permitido acompañarnos de una manera distinta y valorar eso. Hemos sido testigos nosotras, Brenda, ¿no es cierto?, de cómo este tiempo el jardín ha sido un soporte maravilloso para tantas familias. Lo decía la encuesta, pero nosotras también hemos sido testigos de eso. Totalmente. Ahí viene. Ahí viene. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Que por ahí estaba revisando todos sus comentarios, que emocionan, ¿no es cierto? Quisimos traer la voz de los niños diciéndonos, no maltraten nunca mi fragilidad, porque son ellos finalmente los que nos hacen estar hoy día aquí sentadas escuchando esta charla.
y es nuestro deber resguardar sus derechos, sobre todo hoy día, o sea, siempre, pero porque están ahora guardados en sus casas, no los podemos ver. Entonces es más difícil la tarea, pero no por eso imposible. Ahí estamos viendo entonces ahora vamos a ver entonces las estrategias socioemocionales, es decir, cómo vamos a, qué hacemos, cómo podemos promover el bienestar socioemocional de manera intencional en nuestras comunidades educativas, ¿ya? Porque siempre lo estamos haciendo, porque instintivamente nos sale, pero es muy importante ver cómo lo podemos hacer de manera intencional. Y para esto hay una pirámide. Aquí la mesa social interuniversitaria del COVID-19 señala que toda unidad educativa debería implementar estrategias a 3 niveles, ¿ya? El primer nivel, que es la base de una pirámide, dice que todos estamos pasando por una situación difícil, ¿ya? Y por tanto, todos necesitamos ayuda. O sea, la Pauli nos mencionó muy bien todos los síntomas. Hay personas que tenemos más o menos síntomas, sin embargo, todos necesitamos ayuda y por eso tenemos que desplegar como comunidad educativa acciones para todos. Una vez que estamos en el nivel 1, en esta y en otras crisis, la evidencia dice de que en general hay un 10 a un 20% de las personas que requieren una ayuda más focalizada, ¿ya? Todavía no una ayuda individual, pero sí van a requerir probablemente que echemos a andar las duplas psicosociales que tenemos en nuestras comunas, o van a poder necesitar algunos la primera ayuda psicológica, o otros van a necesitar otro tipo de ayuda. Y en ese camino van a poder, uno se da cuenta que va a haber en general un 5, un 10% que va a necesitar ya una atención individual. Y eso quiere decir que ya necesitan atención psicológica individual, o pedagógica, o psicosocial. Entonces, por eso es como una pirámide, porque nosotros tenemos que partir construyendo esta pirámide desde la base para que esta pirámide no se nos dé vuelta y no tengamos a más personas que requieran ayuda especializada e individual. Pero la buena noticia es que ustedes ya están haciendo muchas cosas a nivel 1. Y en eso es lo que nos queremos enfocar ahora. Algunos dicen que no pueden ver la presentación. Si pueden ir contando en el chat si es que les pasa mucho eso, pues a algunas personas. Entonces ahora, ya, muchas gracias. Ahí ven algunas. Entonces ahora vamos a meternos en el nivel 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el nivel 1, la base de esta pirámide? Y aquí les queremos proponer 5 estrategias para toda la comunidad educativa, ¿ya? Y estas 5 estrategias, más que aportarnos novedad, porque ustedes ya las van a conocer y ya las van a haber echado a andar, lo que queremos que nos alumbren es cómo podemos ordenar lo que ya estamos haciendo y cómo podemos fortalecer aquello que ya tenemos más débil. Y estas 5 estrategias las queremos recordar como una mesa redonda, que no se nos va a olvidar porque no es una mesa común, no es una mesa porque las mesas en general tienen 4 patas. Esta es una mesa redonda de 5 patas, en donde cada una de estas es lo suficientemente importante para que esta mesa no se nos caiga. Y estas patas tienen que ver con, primero, parar, ¿no es cierto? Con conectarnos con nosotros mismos. Y esto es lo que hemos ido viendo en los 2 módulos anteriores. Si yo no estoy bien, el resto no está bien. La segunda pata tiene que ver con el mirar, con el ponernos unos lentes bien limpios para detectar qué necesita mi comunidad. ¿Yo le estoy dando lo que necesita? ¿Estoy escuchando verdaderamente? La tercera pata es la que nos surge muy espontáneamente, ¿no es cierto? Que es abrir los brazos para acoger a nuestra comunidad. Hoy día no nos podemos abrazar físicamente, pero igual podemos transmitir que seguimos siendo tribu a la distancia. La cuarta pata tiene que ver con educar, pero no educar cualquier contenido, sino que educar el desarrollo de habilidades socioemocionales. Porque como nos contaba la Pauli, sí, se educa y se aprende las habilidades socioemocionales, y pucha que son importantes. Y la quinta pata tiene que ver con el conectar, con el echar a andar, buscar redes de apoyo en caso de que hayan personas que más lo necesiten, ¿ya?
Entonces ahora vamos a ir viendo una a una cómo podemos promover cada una de estas patitas de la mesa. La primera patita entonces tenía que ver con parar, con conectarnos con nosotros mismos, con preguntarnos profundamente cómo estoy yo, ¿no es cierto? Que es lo que hemos visto en profundidad en los módulos anteriores, porque hemos visto que es un deber cuidarnos, o sea, no solo es como algo rico de hacer, sino que es un deber, porque si nosotros no estamos bien como adultos, los niños tampoco lo van a estar. Y en ese sentido, nosotras como directoras de comunidad educativa, es esencial que promovamos también que nuestros equipos se cuiden y que nuestras familias se cuiden, porque tenemos la responsabilidad de cuidarnos para que los niños y niñas estén bien y para no maltratar nunca esa fragilidad que escuchábamos en la canción. La segunda patita de esta mesa tiene que ver con el mirar, con el identificar y priorizar necesidades. Y esto tiene que ver con hacer diagnósticos concretos, que yo podría asegurarte que todos ustedes ya han hecho diagnósticos, ¿no es cierto? ¿Y por qué son tan importantes los diagnósticos? Porque como buenos seres humanos tendemos a generalizar. Entonces muchas veces escuchamos con una familia muy angustiada y decimos, no, que todas las familias están pasando por alta angustia. O por el contrario, hablamos con una familia que está bien y decimos, no, ¿sabes qué? Han sabido llevar bien esta crisis en mi comunidad educativa. Entonces, para evitar esos sesgos que tenemos como seres humanos, que tendemos a generalizar, y generalmente tendemos a mirar más que nada, a ponerle mayor atención a lo negativo, es tan importante hacer diagnósticos, ¿ya? ¿Y qué tenemos que mirar en esos diagnósticos? Tenemos que mirar, por un lado, a la familia, ¿ya? El grado de conectividad, que yo creo que ya todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? El grado de riesgo psicosocial de cada familia, los niveles de hacinamiento, de vivienda. También tenemos que mirar los factores contextuales, y por esto es tan importante hacer diagnóstico no solo al comienzo del año, sino que a todo momento, porque este contexto va cambiando muy rápido. Entonces, de una semana a otra puede haber una familia que se haya quedado sin empleo, o que se haya contagiado por COVID, o que esté pasando por un duelo importante. Y también tenemos que mirar a los aspectos socioemocionales de los padres, porque hemos visto que las familias están desgastadas, hay mucho desgaste parental, porque hay mucho tiempo con los niños y de repente faltan herramientas. Entonces tenemos que ver cuál nivel de desgaste están los padres, porque eso significa que los niños también están en riesgo. Por ahí comentan que han aplicado encuestas con las familias. De todas maneras, no me cabe duda que han aplicado muchas encuestas con las familias. Y por otra parte, tenemos que mirar a los niños y niñas, ¿ya? Este es un desafío importante porque generalmente los miramos a través de los padres, como esta misma encuesta nacional que se hizo, es como todos estos síntomas los damos cuenta por lo que señalan los padres. Entonces, es súper importante preguntar cuántos de estos síntomas están en nuestros jardines infantiles, cuánto más demandantes están los niños, cuánto más agresivos, cuántos problemas de sueño tienen, etcétera. Pero también es súper importante desafiarnos y intentar rescatar la voz de los niños, y intentar hacer algunas actividades con los niños más grandes, posiblemente, de que puedan dibujar, por ejemplo, qué ha sido lo que más les ha gustado de este periodo, qué ha sido lo que más les ha costado. Eso nos permite ir dándoles una voz propia a los niños. Y eso también es parte del mirar. Por otra parte, tenemos que mirar nuestro currículum, ¿no es cierto? El Ministerio hizo una propuesta de ajustes curriculares en donde se intenta que prioricemos los principios por sobre los objetivos por núcleo, ¿ya? Y en esos principios el bienestar es clave. Y ahí es súper importante mirar nuestras acciones como un conjunto de acciones, es decir, fijarnos que estamos mandando 7 actividades diarias. ¿No será mucho? Evitar presiones y exigencias innecesarias a la familia. Es cierto que en toda comunidad educativa, yo creo que van a haber familias que van a encontrar que les estamos mandando poca cosa, y van a haber otras familias que al revés, que no quieren, ya el solo hecho de recibir un mail del jardín les genera estrés, entonces no quieren más. Entonces de repente podría ser una buena alternativa la que han usado algunos jardines infantiles, que es, por ejemplo, priorizar las acciones. Entonces, si yo tengo 6 actividades para la semana, las envío priorizadas. Digo, ya, si usted tiene poco tiempo, enfóquese en esta, y si tiene más tiempo, hace estas otras 5. Y eso puede dar mayor alivio. Y por otra parte, también es importante mirar las actividades del currículum de manera individual. ¿Cuánto aportan al desarrollo integral?
cuán factibles son de aplicar en un ambiente de aprendizaje nuevo que es la casa. Miremos bien los materiales que pedimos. De repente, sin darnos cuenta y con la mejor de las intenciones, pedimos muchos materiales que finalmente no aportan a que la familia haga esa actividad. Entonces, es muy importante ir mirando si lo que estamos enviando aporta al bienestar de esa familia, o más bien la estresa. Esta es nuestra segunda patita, fortalecer. Luego tenemos nuestra tercera patita. Ahí, que se me cambia la diapositiva lento. Estamos con problemas aquí con mi computador. A ver. Ahí. Bueno, la tercera patita tiene que ver, ahí, con el acoger, ¿no es cierto? Con el transmitir de que somos tribu a pesar de la distancia. Y para esto tenemos que escuchar de una manera muy intencionada, y para poder escuchar tengo que mantener los vínculos. No nos estamos viendo día a día, entonces tengo que hacer mucho más esfuerzo. Entonces la idea es mantener virtualmente los vínculos. Y para esto sirve hacer entrevistas sistemáticas y planificadas con las familias, llamarlas por teléfono, con el solo interés de preguntarle cómo está usted, qué necesita del jardín. Esta llamada a veces no es muy fácil, ¿no es cierto? Porque nos comentan muchos problemas de los cuales nosotros no vamos a poder abordar. Pero aquí la invitación es animarse a hacer esas llamadas, porque ya es una ayuda para la familia de que ustedes le digan qué necesita. Aquí estamos para ayudarlo. O sea, esa ayuda de escucha, de oreja, ya es una ayuda enorme a esa familia. Por otra parte, es súper importante mantener encuentros con los niños. O sea, sabemos que no es el ideal las pantallas para los niños, pero de repente si nos podemos juntar una vez cada 15 días, una vez al mes, hay jardines que se han animado y han hecho Zoom maravillosos con los niños. Organizan este mismo espacio para bailar en conjunto, para escuchar una historia, etcétera, pero eso les permite verse las caras y sentir la sensación de que seguimos estando juntos. Por otra parte, es súper importante facilitar encuentros con apoderados. Hay jardines infantiles que se han aventurado en esta tarea, han hecho reuniones de apoderados, siempre de un carácter voluntario, y en donde han aprovechado este espacio de reuniones para hacerlas como un espacio formativo, en donde podamos compartir experiencias de la crianza. ¿Qué ha resultado de esta crianza en pandemia? Y ha sido un espacio muy bonito, porque se han dado cuenta que no están solos en esto, que hay otras familias que también están agobiadas, que tampoco saben cómo entusiasmar a los niños, que tampoco se les ocurren ideas ya de qué más jugar con los niños. Entonces, son espacios muy bonitos que uno los puede alentar como jardín infantil. Por otra parte, se pueden hacer registros de la experiencia de la pandemia. Y aquí uno podría decirle a las familias que manden fotos, dibujos, etcétera, y nosotros los vamos guardando y luego podemos hacer un video o luego lo imprimimos o lo dejamos alojado en un lugar del computador, cosa que cuando regresen todos al jardín podamos resignificar esta experiencia y podamos mirar y volver a darle sentido a este año 2020 en conjunto. Por otra parte, es súper importante mantener el sentido de pertenencia, brindando experiencias positivas. El sentido de pertenencia es algo clave del bienestar, ¿ya? Porque no estamos bien solos, como les decía la Paula, estamos bien en comunidad. Entonces, es súper importante seguir celebrando los hitos, como yo he visto que han celebrado muchos jardines el Día del Niño, han seguido celebrando los aniversarios. Ustedes tienen mucha creatividad para esto y estoy segura que lo están haciendo. Y aquí uno también puede usar el amor, por ejemplo, de repente echar a andar desafíos, tira la toalla, el que trató de sacarle los pañales y no lo logró, tira la toalla. Yo quería ordenar mi casa, tira la toalla. Uno puede echar a andar distintos desafíos que apelen también al humor en la comunidad educativa. Y por otra parte, es clave transmitir mensajes contenedores y esperanzadores, ¿ya? Como seres humanos tendemos a darnos cuenta mayormente de las cosas negativas. Entonces, qué importante es de que transmitamos al menos todas las semanas un mensaje positivo. Aquí, en los recursos de apoyo, pueden revisar un recurso de la Fundación Arauco que contiene 25 mensajes positivos que podrían irse enviando a las familias, por ejemplo, semana a semana. Esto es algo muy sencillo. Por ejemplo, felicítate por el esfuerzo que estás haciendo. Lo estás haciendo lo mejor posible. Eso se puede mandar en una semana en el mismo correo que le enviamos las actividades.
Y la próxima semana yo les puedo enviar, felicita a su hijo, porque pucha que no ha sido fácil para él estar encerrado todo este tiempo. Son cosas muy sencillas, pero que marcan la diferencia. Por otra parte, es muy importante reconocer verbalmente a las familias y a los niños por el esfuerzo que están haciendo, a través de los mensajes positivos o a través de mensajes tan simples como responder un correo electrónico. Estamos todos sobrepasados porque nosotros también somos madres, ¿no es cierto? Estamos cumpliendo muchos roles. Y de repente se nos olvida responder el correo. No es por mala persona, porque estamos haciendo muchas cosas. Pero de repente tomar conciencia de eso, de que marca una diferencia, gracias por contestarme, gracias por enviarme la actividad, sé que es un esfuerzo para usted, marca una diferencia importante en ese padre, en esa madre que está pasando por una situación difícil. Entonces, el acoger esta patita tiene que estar muy bien fuerte, que yo estoy segura que ya está muy fuerte en todas sus comunidades educativas, que tiene que ver con ser tribu, a pesar de la distancia. La cuarta patita de la mesa tiene que ver con el educar, ¿ya? Con el desarrollar, ahí se pasó doble porque se pasa atrasado. Con el educar habilidades socioemocionales, ¿ya? Y esto tiene que ver, por un lado, con entregar información útil a las familias de aspectos básicos del bienestar, ¿ya? Y aquí hay unas cartillas muy interesantes de la Fundación CAP, que también las pueden revisar en los recursos de apoyo, que contienen distintos tips para cada una de estas cosas. Aquí es importante psicoeducar a las familias en la importancia de que los niños duerman en la noche, en que no usen pantallas antes de dormir, por ejemplo, en que los niños jueguen. El juego, la Pauli habló de ello, pero es el mecanismo que como especie tenemos el principal medio de aprendizaje a través del juego. Entonces es súper importante que los niños jueguen, que los niños se muevan, que no estén todo el día en el coche. Si no podemos salir a la calle, podemos sacarlo del coche y ponerlo en una colchoneta en el suelo. Pero es muy importante transmitir estos mensajes a la familia. Y por otra parte, transmitir a las familias que bajen las expectativas. O sea, este tiempo no es tiempo ni de ordenar la casa, ni de sacarle los pañales, ni de hacer cosas que creíamos que era esencial, porque los niños probablemente van a estar durmiendo en nuestras camas, etc. Entonces es un tiempo de bajar las expectativas, porque estamos con sobredosis de tiempo con los niños. Y en ese sentido hay veces que se ve en desmedro la calidad a veces. Entonces ahí es importante que de repente, más que decirles que tengan un día, todo el día de calidad, que es imposible, uno podría decir aprovechar momentos cotidianos. Por ejemplo, en el rato que yo mudo a mi hijo, podría aprovechar de mirarlo, de sonreírle, que eso ya le transmite un mensaje positivo a mi hijo que puede contar conmigo. Entonces no se trata de que le digamos a los papás que se pongan en cuatro patas, hacer cosas que no podemos hacer por la cantidad de exigencia, pero sí podemos transmitirle a los padres que aprovechen los momentos cotidianos para entregar calidad a los niños. Y por otra parte, podemos enviar, para educar las habilidades socioemocionales, enviar guías de experiencias de aprendizaje focalizadas en el bienestar socioemocional. Y para esto elegimos el modelo del CASEL, que fue el mismo que les explicó la Pauli, porque lo encontramos más sencillo de explicar, y porque es un modelo bastante universal, pero ustedes pueden elegir cualquier otro modelo. Lo importante es que sepan qué habilidades quieren enseñar, ¿ya? Y aquí en este caso tenemos las cinco habilidades principales que queremos fomentar en los niños y en las familias, ¿no es cierto? Que por una parte está el autocontrol o la autorregulación, que esta es la habilidad que está más afectada, porque cuando estamos estresados, nos cuesta autocontrolarnos, ¿ya? Nos cuesta tomar decisiones, se nos afecta aquí el lóbulo frontal. Y esto nos cuesta a nosotros como adultos, y imagínense a los niños que todavía no tienen suficientemente desarrollado el lóbulo frontal, ¿no es cierto? De acá. Entonces necesitan que nosotros les prestemos calma para ellos regularse. Entonces nos necesitan muy calmados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ayudar a los padres a calmarse, decirles que es un derecho de ellos cuidarse. Y para esto podemos enviarles meditaciones, que hagan yoga, que hagan ejercicio, etc. O sea, ayudar a los padres, porque a la medida que los padres estén regulados, van a poder regular de mejor manera a los niños. Y por otra parte, es súper importante transmitirle a los papás que si hay una cosa en la que se la pudieran jugar en el día a día, debería ser en el momento en que nuestros niños y niñas están desregulados. Es decir, cuando están
tirándonos las cosas, cuando están haciendo una pataleta, cuando están llorando a mares. Es ahí cuando los niños nos necesitan más que nunca. Es cuando están mal que ellos necesitan que nosotros le digamos, puedes contar conmigo cuando estás mal. Entonces, si es que yo me la puedo jugar como padre o madre en un momento en el día, es cuando mi hijo está llorando, haciendo una pataleta, etc. Si es que yo reacciono en ese momento calmada, marco una diferencia. Y esto tiene un impacto en el estilo de apego del niño. Y por otra parte, podemos enviar estrategias sencillas, como promover que tengan un rincón de la calma en la casa, por ejemplo, que no es un rincón del castigo, sino que es un rincón de la calma que tiene todo aquello que calma al niño. Podría ser el tuto, el chupete, una linda canción, etc. Entonces, cuando mi niño está desregulado, lo puedo invitar a ir al rincón de la calma. Otra habilidad que podemos promover, ¿no es cierto?, es la conciencia de sí mismo, que como les decía la Pauli, esto tiene que ver con reconocer nuestras emociones. Y para esto ustedes, pucha que lo hacen, al menos yo lo he visto en muchos jardines infantiles, que se hacen actividades tan sencillas como pedirle a las familias que, por ejemplo, dibujen las 4 emociones básicas y que día a día en familia vayan diciendo al principio o al final del día cómo termino este día. Lo termino en calma, lo termino contento, lo termino triste, etcétera, ¿ya? Eso va enseñando al niño a reconocer primero las emociones, porque para regularlas tengo que primero conocerlas. Para eso, como adultos, les tenemos que dar un lenguaje emocional. Por otra parte, la conciencia de los otros, hay un libro liberado que también está en los recursos de apoyo, que se llama Empatía en Cuarentena, de la editorial Amanuta. Es muy recomendable y ese le podrían enviar a las familias que tienen varias frases de los niños y cómo los adultos podemos responder de manera empática a esas frases, ¿ya? Porque aquí cometemos el típico error que de repente nuestros hijos nos dicen, odio la cuarentena. A mí me ha pasado a nivel personal. Y uno con la mejor de las intenciones le dice, ay, no te quejes, si hay gente que lo está pasando mucho peor que tú. Sin embargo, eso no es empático, porque a mí, ahí en ese caso me salté un paso, que fue validar su emoción. Pucha, entiendo que estés cansada de la cuarentena, entiendo que quieras salir, es una lata, yo también estoy aburrida. Pero, y ahí lo invito a ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Y esa es una verdadera empatía, legitimar las emociones del niño. La editorial Preguntan para ahí a Manuta, Empatía en Cuarentena se llama. Sí. Después, otra habilidad son las habilidades relacionales, que estas habilidades pueden entregar estrategias de resolución de conflictos en la casa. Que estas habilidades se desarrollan espontáneamente porque en toda familia hay conflictos. ¿Ya? Y aquí es súper importante enseñarle a los padres que de los errores también los niños aprenden. Entonces, si es que un papá se equivoca y un día contestó al niño de manera desregulada y gritó, etcétera, es importante que repare eso, que diga, pucha, me equivoqué. Estaba enojada, pero no debía haberte gritado. Y eso para el niño es enseñanza y es aprendizaje. Y por otra parte está la toma de decisiones responsables, que esto tiene que ver con la solidaridad. Que afortunadamente el bienestar también implica hacer bien a los otros, ¿ya? Porque no somos seres solos, somos seres sociales. Y ayudar a otros nos calma. Y por eso vemos cómo gente se calma y se dedica su vida en esta pandemia de crisis a ayudar a los demás, porque eso es lo que los calma. Y en esto ustedes ya han echado a andar muchísimas acciones. Las ollas solidarias son parte de esto. En un jardín infantil hicieron un fanpage maravilloso creado por un apoderado, en donde sirve como un portal para que los apoderados busquen apoyo, busquen incluso empleo, digan, pucha, yo necesito leche, y llega otro apoderado y dice, yo te voy a dejar la leche, y también lo usan como portal para hacer charlas, etc. Todo lo que tenga que ver con echar a andar las redes y la solidaridad tiene que ver con esta habilidad, con la toma de decisiones responsables, con el entender de que no somos solos y que lo que yo hago tiene un impacto en el otro y en la sociedad y en el mundo. Este es el educar, ¿no es cierto? Que es una gran tarea, que tiene que ser planificada y sistemática, como decía la Pauli, para que sea verdaderamente efectiva. Y por otro lado, la quinta patita tiene que ver con conectar, con apoyar y buscar apoyo. Y esto tiene que ver con que, si ya miramos todas las necesidades de los niños,
ahora podemos conectarlo, ¿ya? Entonces podemos darnos cuenta de que hay algunos niños que tienen más problemas, más dificultades, entonces que necesitan otro tipo de ayuda. Y ahí es súper importante que nosotros derivemos a la red, mantengamos contacto con esa red y que siempre nos guiemos por el principio de autoeficacia, es decir, entender de que no van a poder contar siempre con nosotros, entonces lo mejor es echar a andar primero las redes familiares, las redes locales, etcétera, como con quien tiene a la mano esa familia. Y si eso ya no funciona, bueno, vamos a la red de atención primaria, etcétera. Entonces todo esto tiene que ver con las derivaciones. Y estas son, por tanto, las 5 patitas de la mesa, que, como les decía, yo no puedo conectar sin mirar primero qué necesita esa familia. Yo no puedo acoger si no primero me paré y me cuidé a mí misma, porque si yo estoy mal no voy a poder acoger. Entonces, por eso son 5 patitas de una mesa, donde es muy necesario que estén todas fuertes para que nuestra intervención sea más potente y planificada. Y todas estas son de nivel 1, es decir, sirven para toda la comunidad educativa. Entonces, ahora las queremos invitar a votar. ¿Cuál de estas estrategias creen que tienen más desarrollada? Va a aparecer una encuesta en línea y la idea es que cada una vote cuál de estas estrategias tengo más desarrollada. El parar, que es el número 1, el mirar, número 2, el acoger, número 3, el educar, número 4, o el conectar, el número 5. ¿Cuál de estas estrategias tienen más desarrollada? Interesante aquí cómo se van mostrando los porcentajes, pero va ganando totalmente el acoger, ¿no es cierto? Que esto nos ha pasado también otras veces. Va con un 63%, ahí todavía no se sigue moviendo la cosa, pero claramente ahí en el chat también van escribiendo que el acoger es el que tienen más fuerte, el mirar y el acoger. Y eso es muy lógico, ¿no es cierto? Porque tendemos a abrir los brazos, tendemos a querer contener a las familias, a contener a los niños, a hacerles sentir que somos tribu. Es lo que nos nace naturalmente, ¿no es cierto? Por ahí también dicen el educar, ¿no es cierto? Y eso es súper importante ir tomando conciencia. Ahí terminó la encuesta, terminó en un 65% el acoger. Y es importante tener conciencia de esto porque tenemos que ir fortaleciendo también todas las otras patitas. Deberíamos tener todas las patitas en un 100%. Pero es lo esperable que hayan dicho el acoger, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por la participación. Y ahora vamos a continuar. Y vamos a ver, vamos a volver a esta pirámide, ¿no es cierto? En donde salía que tenemos que hacer estrategias a nivel 1, y también estrategias más focalizadas, ¿no es cierto? Y en estas estrategias más focalizadas está una de ellas, es la primera ayuda psicológica. ¿Han escuchado hablar de la primera ayuda psicológica? Pueden escribir en el chat si han escuchado hablar de la primera ayuda psicológica. ¿No? No, en general no. Algunas sí, y algunas no jamás. Bueno, la primera ayuda psicológica en general no. Ya. La primera ayuda psicológica, o también llamado el PAP, es una estrategia para ayudar a las familias con mayores dificultades, ¿ya? Esto es, por ejemplo, una familia que recién se enteró que falleció un familiar de COVID. Es una familia que recién vivió un accidente. Primeros auxilios psicológicos, sí, exactamente. Es lo mismo que el primeros auxilios psicológicos, es la primera ayuda psicológica, una forma de intervención en crisis. Y que nos sirve cuando estamos en una crisis, ¿no es cierto? Y es una ayuda que se da 1 a 1 con una persona que acaba de pasar una crisis. ¿Y quién entrega esa primera ayuda? Me pregunta por ahí Maricel Espinosa.
Esa primera ayuda no tiene por qué ser un profesional de la salud mental, que siempre se piensa que somos los psicólogos los que les tenemos que entregar, no, puede ser cualquier persona, pero que está certificada para hacerlo. Entonces, no es tarea de este webinar certificarlas en la primera ayuda psicológica, sin embargo, es tarea que entiendan más o menos que existe este nivel de intervención, para que puedan detectar quién hace esta primera ayuda psicológica y derivar a aquellas familias que crean que la necesitan, ¿ya? Entonces, no tiene que ser un experto de la salud mental, puede ser cualquier persona, pero que está certificada. ¿Por qué se necesita certificación? Porque uno se entrena en ejercicios de respiración puntuales y en otras labores, ¿ya? Y es una estrategia que utiliza 4 principios principalmente. Uno, que tiene que ver con prepararnos. Uno, antes de ir a hablar con una familia, tiene que haberse primero contactado con las redes, imprimirlas en un papel, cosa de que en general la primera ayuda psicológica se da en una instancia que yo converso con una familia, puede ser por teléfono o presencialmente, pero es una conversación de 1 hora y después probablemente yo no vuelvo a ver a esa familia en algunos casos, ¿ya? Entonces me preparo y dejo todo muy bien escrito para saber dónde voy a tener que derivar a esa persona y todo para entregárselo. Luego tiene que ver con observar, ¿no es cierto? Con identificar si la persona necesita y quiere nuestra ayuda, porque aquí no todas las personas van a necesitar este tipo de ayuda y no todas las personas van a querer, que de repente voy a ir con la mejor de las intenciones, pero esa persona no está preparada para hablar de lo que le ocurrió, no está preparada para recibir esta ayuda. Entonces nunca debemos obligar a nadie, eso es muy importante tener claro. Sí, por ahí Gida Rojas me pregunta si una intervención en crisis es un tipo de intervención en crisis, solo que ha ido evolucionando a este tipo de ayuda, ¿ya? Por otra parte, además de observar, hay que escuchar. Y antes de escuchar, yo voy a tener que calmar a veces, si es que es necesario, si es que una familia está muy desbordada por una noticia, se le acaba de morir su pareja, por ejemplo, en un accidente, esa persona probablemente vamos a tener que ayudarla a respirar, a calmarse. Entonces, por eso necesitamos entrenamiento de cómo ayudar a esa persona a calmarse, qué respiración le tenemos que enseñar, etc. Y luego que la persona está calmada, la empezamos a escuchar. Y ahí es súper importante que la escucha yo hable lo menos posible. Nosotros muchas veces con la mejor de las intenciones queremos al tiro como darle soluciones a la familia. Y lo que necesita la persona en ese momento es una oreja muy poco teñida por lo que nos pasa. Entonces no necesitan frases como te entiendo tanto, porque la persona va a decir, ¿cómo me va a entender esta persona si no creo que haya pasado por lo mismo? Entonces hay que ser muy cuidadoso con decir frases como, o esto ya pasará, porque la persona en ese momento no está segura de que este dolor pasará. Entonces, para escuchar activamente tenemos que hablar lo menos posible y empatizar con la persona, decirle, pucha, no me puedo, nunca he vivido con lo que tú has vivido, pero me puedo imaginar el dolor que estás sintiendo. Qué difícil, ¿no es cierto? Y luego de escuchar muy bien, ayudo a la persona a priorizar necesidades. Cuando estamos pasando por una crisis, como les contaba recién, nos afecta el lóbulo frontal, nos cuesta tomar decisiones. Entonces, la ayuda nuestra consiste justamente en mostrarle que priorizar necesidades. Pucha, tenemos 100 problemas, pero hoy día necesitamos saber dónde pasar la noche, saber con quién se va a quedar tu hijo y con quién se va a alimentar. 3 prioridades. Entonces, eso es lo que hace la persona que da esta primera ayuda psicológica, ayuda a priorizar necesidades. Y luego conecta, y ahí siempre conecta con este mismo principio de autoeficacia. Trata que esa persona llame a su vecina, llame a su mamá, llame a alguien conocido que la pueda ayudar, y si es que la persona ya no puede hacerse cargo de sí misma o de su familia, se deriva a atención primaria, ¿ya? Y ahí se le entrega al final, por escrito, todas las redes de apoyo que yo preparé previamente. Entonces, esos grandes rasgos es la primera ayuda psicológica. Las que están interesadas en esto se pueden certificar o buscar a alguien certificado para cuando les pase en su comunidad educativa que hay alguien que acaba de pasar por una crisis muy profunda. Y eso entonces sería una de las estrategias posibles de implementar a un nivel 2, con personas que ya tienen mayores dificultades. Es decir, la primera ayuda psicológica no se usa en el nivel 1, que usábamos las 5 patas de la mesa, sino que se usa para algunas personas.
Y en esta primera ayuda psicológica van a haber algunas que van a necesitar derivación individual, ya sea psicológica, ya sea pedagógica, fonoaudiológica o psicosocial, etcétera, ¿ya? Pero que necesitan mayor apoyo. La buena noticia es que la mayoría de las crisis, un 80% de las personas, sale adelante con sus propios recursos, ¿ya? O sea, solo un 20 y un 5 y un 10 están en esta punta de esta pirámide. Y esas son algunas estrategias para promover el bienestar socioemocional al interior de nuestras comunidades educativas. ¿Cómo podemos certificarnos? Hay universidades que certifican, está la Universidad Católica y muchas otras, ahí pueden averiguarse después en Google. Y eso ha sido. Muchísimas gracias por toda la participación y comentarios, y ahora vamos a ir a la vuelta al jardín, ¿no es cierto? Que ya algunos la han vivido incluso, pero otros lo ven todavía lejano. Dale, Pauli. Exactamente, aunque algunos están ya como viviendo eso, quisiéramos tocar este tema brevemente porque es un tema que no es fácil y que no es complejo. No, es la otra, que no tengo control sobre la pantalla, ahí, eso, gracias. Y de vuelta al jardín, lo principal que quisiéramos decir es la anterior, por favor. No, el anterior. El anterior, ahí, que en el fondo es muy importante poder restablecer confianza y conversaciones con toda la comunidad, donde en el fondo podamos abordar los criterios y prioridades para volver a las clases presenciales que muchas veces vienen dados, ¿no es cierto?, a nivel general o a nivel de autoridades. Pero es muy importante porque todas las comunidades, las personas también las recibimos de manera distinta, por lo tanto generar espacios de conversación y de diálogo en torno a estos elementos es fundamental, de manera a poder ir generando confianza. Y esto tiene que ver en relación a los criterios y prioridades cuando volvamos, qué es lo que más vamos a resguardar, cómo vamos a organizar los espacios físicos y vamos a asegurar la salud y las medidas de higiene para nuestros niños y nuestras niñas, cuáles van a ser, cómo vamos a abordar los procesos pedagógicos y la priorización o el ajuste curricular, cómo vamos a organizar todo este nivel de prioridades, y el bienestar socioemocional. Hay un documento de Educación 2020 donde ellos plantean preguntas para trabajar en equipo respecto a estos temas, ¿ya? Y que ustedes está también en la referencia y ahí está el link, lo pueden ver, que en el fondo para cada uno de estos ámbitos ellos plantean preguntas que sería importante, creemos, trabajar a nivel de equipo. Los pueden trabajar en CAHUE o también a nivel, por ejemplo, a nivel territorial, ya, porque en la medida en que más acogemos y abordamos estas temáticas, en el fondo más confianza también vamos desarrollando. Y respecto al bienestar socioemocional, ¿me puedes pasar Constanza, porfa, la próxima? Respecto al bienestar socioemocional, va a ser súper importante que a la vuelta al jardín podamos mantener muy presentes estas cinco patitas. Por un lado, no dejar de estar conectado con nosotros mismos para ir registrando cómo estamos. Para sostener necesitamos estar firmes. Segundo, no dejar de mirar, poner atención a las necesidades de los niños, las niñas y sus familias. Las necesidades son muy dinámicas y van cambiando, entonces ir actualizando y ir compartiendo nuestras miradas de manera que los diagnósticos y la sensibilidad, conexión que tengamos con la comunidad y con nuestro equipo esté muy, muy fino, muy, muy fluido. Por otra parte, el acoger, poner mucha atención a los juegos, al contenido, generar instancias también de juego, estructuras seguras, estables, consensuadas, en la medida en que tenemos una organización que es consensuada y que los criterios son compartidos con la comunidad, nuestra acogida va a ser mucho más potente también, y va a facilitar también la activación y de vínculos. Por otro lado, la educación va a ser muy importante. Veíamos ahí en la encuesta que la educación está bajita, que nuestro énfasis más bien ha estado en el acoger, que es súper importante.
pero debiéramos aprovechar y potenciar aún más. Esta es una buena oportunidad para poder conectar emocionalmente, aprender a ponerle nombre a aquello que los niños y las niñas están viviendo, a poder contar aquello que hemos vivido, recordar, registrar y poder ponerle nombre, de manera de poder resignificar. A lo mejor hay niños que han tenido experiencias dolorosas, que están con emociones tan asustados, o hay episodios no fáciles. A través del compartir experiencias podemos cargar de significado, ampliar la mirada y poder conectar con otras significaciones que enriquecen esa mirada. Y por otro lado, el conectar también es fundamental, el estar atenta a aquellas necesidades que a lo mejor no podemos dar respuesta como jardín, pero sí podemos en el fondo conectar, lo que decíamos otro, conectar a alguna red de apoyo, o entre nosotros mismos, activar la red al interior de cada jardín. En la CAUE es una red muy potente, pero también en cada territorio, entre jardines. Ahí yo veía en el chat que hay algunas iniciativas que comparten a nivel comunal. Eso es muy importante, que ojalá también se puedan acompañar a nivel comunal, o en las mismas comunidades que han estado haciendo comunidades de práctica, con estos compañeros de viaje, a lo mejor se puedan seguir acompañando, ir compartiendo sus propias experiencias, más allá a lo mejor de esta instancia de este curso. Y es muy importante que cuando volvamos tener claridad como comunidad educativa, ¿dónde vamos a poner el foco? Si en los aprendizajes que nos faltaron, en el déficit, o en cómo hemos vivido esta experiencia y lo que hemos aprendido de ellos, los aprendizajes que hemos podido sacar. Y en ese sentido, Constanza, ¿me pueden pasar la próxima, please? Gracias. Ver cómo podemos restablecer el equilibrio, este equilibrio que es sutil, que es dinámico, entre el ser, el conocer, es decir, dónde nos vamos a situar, y sin olvidar que el bienestar socioemocional necesariamente tiene que ser una prioridad, porque es la base. Si no estamos bien emocionalmente, vamos a aprender muchísimo menos. Y esta pandemia también puede ser una oportunidad maravillosa, así como algunos autores plantean que el desarrollo socioemocional es lo que nos permite generar un mundo mejor. Esta pandemia puede ser una oportunidad para potenciar los vínculos, para construir propósitos compartidos como comunidad, y también una oportunidad maravillosa de dar voz a nuestros niños, y que podamos aprender de ellos también en las resoluciones, en la manera de mirar y de resolver las situaciones que esta crisis nos ha planteado a todos como comunidad. Veamos la idea fuerza ahora. Constanza, por fin. Decíamos, para ir cerrando, las ideas fuerza, porque ya estamos sobre la hora. Primero, el bienestar socioemocional se logra en la relación con otras personas, y es algo que se enseña y que podemos aprender. Eso es muy importante, se aprende. Segundo, la prioridad en una situación como la que estamos viviendo y en toda emergencia es promover el bienestar y el cuidado de las personas. Y para eso tenemos 5 elementos, o las 5 patas de la mesa que la Berna nos decía: parar, mirar, acoger, educar y conectar. Esos 5 elementos, esas 5 patas son fundamentales, y debiéramos tenerlas lo más equilibradas posible. Y finalmente, no olvidar que el mayor desafío, lo más importante que tenemos que tener en mente y presente, es que la responsabilidad de cuidar a los niños es de los adultos, y nosotros debiéramos hacer todas las acciones que fueran posibles y necesarias para contribuir a su bienestar socioemocional, y para que ellos se puedan sentir cuidados y acogidos en este tiempo. Eso, y para finalizar tenemos, porque ya estamos, sé que estamos pasaditos, queremos terminar con un pequeño cuento que se llama Todavía Nada, y que es de Christian Bolz, y que dice así: una mañana, muy temprano, el señor Luis cavó un hoyo enorme, gigante, gigante, gigante en la tierra, un hoyo muy, muy grande. Lo miraba y ahí se veía muy profundo. En este hoyo enorme, el señor Luis dejó caer una semillita chiquitita, pero que estaba llena de promesas, porque a las semillas les gusta abrigarse en la tierra. Después, el señor Luis volvió a rellenar ese hoyo gigante, enorme, 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 y saltó arriba de él,
con todas sus fuerzas para apretujar, dejarla así bien apretada a la tierra. Porque a las semillas les gusta abrigarse en la tierra y sentirse bien apretujadas. Luego el señor Luis empapó la tierra con su regadera, le echó agua. Porque a las semillas les gusta la tierra bien apretujada y muy húmeda. Finalmente, el señor Luis dijo: te estaré esperando, porque a las semillas les gusta sentir que alguien las quiere y las espera. Pasó la noche y al día siguiente el señor Luis fue a ver si había brotado algo. No había nada que ver, claro, era demasiado pronto. Hay que tener paciencia, le dijo al pájaro, pero el pájaro no dijo ni pío. Por mientras, la semillita empezó a brotar lentamente debajo de la tierra. Al día siguiente, el señor Luis fue a ver si ya había brotado algo. No había nada que ver. Aún era demasiado pronto. Volveré mañana, le dijo al pájaro, pero el pájaro no dijo ni pío. Al día siguiente, fiel a su cita, el señor Luis regresó. No había nada que ver. Tarda en brotar, le dijo al pájaro, pero el pájaro no dijo ni pío. Por mientras, debajo de la tierra, la semilla imperceptiblemente continuaba creciendo. Al día siguiente, el señor Luis volvió otra vez. Aún no había ni el menor indicio de la semilla. Estoy hasta el gorro. No vale la pena que vuelva mañana. Pero el pájaro no dijo ni pío. Por mientras, debajo de la tierra, la semilla estaba así de brotar. Pasó la noche, llegó el día y la semilla, de repente, ¡pop!, germinó y asomó su cabeza. Pasó otro día y ese pequeño brote se convirtió en una preciosa flor y en unos grandes y coloridos pétalos. ¡Qué linda flor!, dijo el pájaro cuando al fin vio el pico. Si se la regalo a mi novia, seguro que me da un beso. Y en un 2x3, ¡pum!, la cortó y se la llevó. Claro, el pájaro estaba enamorado. Al día siguiente, el señor Don Luis regresó y con decepción volvió a decir: ¿todavía nada?, sin saber que debajo de la tierra la semilla estaba así de volver a germinar y florecer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo pasamos por un zapatito roto y tal vez en esta semana les cuenten otro. Quisimos terminar con este cuento porque muchas veces, y a lo mejor ustedes lo han sentido, uno hace demasiado esfuerzo y cree que no pasa nada, ¿eh?, al igual que Don Luis. Y los que tenemos vocación de educadores, tenemos vocación más de sembradores. Muchas veces la cosecha no la vemos, pero eso no significa que no pase nada. Y esta pandemia puede ser una muy buena oportunidad de sembrar grandes cosas. Así que muchísimo ánimo en todo lo que venga. Chao, chao. Ahora las queremos, no sé si alcanzamos por tiempo, cómo nos vamos, o si no, eso lo ponen en el chat o lo comentan en la comunidad de práctica. Muchas La que gracias, quiere ir Pauli. comentando puede hacerlo. Gracias, Pauli. Gracias, Berna. De nada, ha sido un gusto, que estén muy bien.